Estamos de regreso aquí entre 13 en Vivo PM para seguir hablando de actualidad internacional y de lo que ocurre con Siria, con el ataque de Israel a Damasco, y lo hacemos con Francisco Ocaranza y aparte de la casa, analista e historiador de la Universidad de Bernardo Higgins. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias nuevamente por venir. Muchas gracias por la invitación. Primero, Francisco, era como es una línea del conflicto no muy conocida para quienes no siguen en detalle lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué el ataque de Israel a Siria? Bueno, es una buena pregunta y que uno diría en términos generales es parte de toda esta tragedia, ¿no? Esta tragedia histórica que ocurre en el Medio Oriente. Desde ese punto de vista, uno diría no debiera sorprendernos tanto, pero de todos modos nos sorprende, ¿no? ¿Y por qué nos sorprende? Porque uno dice, dentro de todas las tensiones que hay entre el mundo árabe, islámico e Israel, el régimen sirio, este nuevo régimen sirio que reemplazó a los al-Assad después, ¿no es cierto?, de varias décadas en el poder, se habían mantenido a un prudente lado, ¿no es cierto?, de observadores. Incluso, ¿no es cierto?, uno podía decir que no iban a haber mayores conflictos entre ellos, ¿no es cierto?, entre Siria e Israel. Conflictos que han existido, ¿no es cierto? Hay que pensar que desde el año 48, desde la fundación de Israel, ellos no tienen relaciones alguna, no hay relaciones diplomáticas, se han enfrentado abiertamente en las primeras guerras palestino-israelíes, luego en los 60, los 6 días, Yom Kippur en los 70, ¿no es cierto?, y luego tangencialmente en el conflicto del Líbano. Entonces, tienen una historia bélica grande. Pero uno no se lo esperaba, no se lo esperaba. Entonces uno tiene que empezar a especular qué podría ocurrir, porque Netanyahu lo que dice, bueno, salimos en defensa del pueblo, la sociedad drusa. Entonces aparece un componente, podríamos decir, étnico, cultural, en toda esta ecuación que a veces se nos hace tan lejana, podríamos decir, pero que tiene una historia larguísima, ¿no? Los drusos son un pueblo que está apostado, ¿no es cierto?, lo que podríamos decir hoy el sur de Siria, el norte de Israel, el sur del Líbano, el norte de Jordania. Evidentemente, todas estas fronteras son asuntos geopolíticos, ¿no? Hay fronteras que se delimitaron en la década del 20 por parte del protectorado inglés, ¿no? Entonces eso ya marca un trauma para este antiquísimo pueblo druso, y luego, ¿no es cierto?, después de los 60, cuando Israel se hace de los altos del Golán, donde mayoritariamente estaban instalados los drusos, también quedan divididos. Por eso es que hay una población drusa minoritaria al norte de Israel, lo que sorprende porque muchos de ellos tienen nacionalidad israelí e incluso también expresan gran parte de su religión, que es la que determina su cultura en términos históricos, en hebreo, ¿no es cierto? Entonces comparten el árabe con el hebreo. Pero mayoritariamente, ¿dónde están? Son 1.500.000, ¿no es cierto?, los que hay, pero la mayor parte está en el sur de Siria. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Porque, claro, ¿y por qué? ¿Y por qué particularmente al Ministerio de Defensa? Bueno. Buscando a algún dirigente, buscando debilitar la cúpula. Uno nunca sabe, pero bien podría ir por ahí. Ahora, yo me atrevo a especular de que, bueno, Netanyahu lo que está haciendo es finalmente también buscar desde el punto de vista retórico algún tipo de justificaciones y alianzas que no son de carácter militar, sino que son más bien simbólicas, diciendo que nosotros nos encargaremos del bienestar de esta sociedad drusa, ¿no? Debido a que tenemos algún tipo de relaciones, lo habíamos prometido, lo habíamos dicho, lo habíamos ofrecido, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora también hay que pensar en la geopolítica. Los drusos están instalados, digamos, muy cerca del paso al Golán, ¿no? Y el Golán es geoestratégico. ¿Por qué? Porque de ahí depende una cantidad importante del suministro de recursos hídricos, de agua, de Israel, especialmente en la zona norte, para los colonos, para la agricultura. Hay importantes afluentes del río Jordán en esa zona. Entonces hay que cuidarla. Lo que había ocurrido hace unos días era una especie de ataque o masacre, ¿no? Han muerto unos 300 personas, ¿no?, en el sur de Siria, por parte de grupos beduinos cercanos al sunismo, a los sunitas, ¿no es cierto?, que están gobernando en este momento. Entonces, desde ahí que Israel toma las armas. Sí, llama la atención también que esto es más que un conflicto como tal en cuanto a acciones bélicas, es un ataque, y que ya se anuncia durante hoy día que se llegó a una especie de tregua
de inmediato, o sea, solo este ataque y tampoco hay una respuesta. Sí, no es fácil de entender. Es que es parte de la dinámica finalmente a la cual nos tiene acostumbrado el Medio Oriente y que indudablemente nos preocupa a todos. Yo tengo la oportunidad de estar en contacto con diversas comunidades del Medio Oriente y estoy hablando del mundo árabe y del mundo israelí o judío, y hay preocupación, ¿no? Por ejemplo, las pequeñas comunidades sirias en Chile están preocupadas por lo que está ocurriendo, claro. Evidentemente vienen preocupadas hace mucho tiempo, claro, por lo que ha ocurrido en su país. Esto es la punta del iceberg. Lo mismo los israelíes se hacen la pregunta, bueno, ¿cuál era el movimiento estratégico finalmente detrás de todo esto? En el entendido de que rápidamente los norteamericanos y los rusos, ¿no?, que han estado vinculados, ¿no es cierto?, en toda esta zona, especialmente en el conflicto sirio, salieron inmediatamente a decir, bueno, nosotros no apoyamos lo que está ocurriendo, entonces vamos temperando finalmente los ánimos, apaciguando los ánimos, ¿no? En ese sentido, entonces, se torna difícil, pero no es tan difícil desde la lógica de lo que ocurre permanente en el Medio Oriente y de la complejidad que hay ahí, ¿no? Hay que pensar que también el mundo árabe islámico no es uniforme, sino que tiene historias, tiene trizaduras propias en sí mismo, y aparecen también estos grupos, aparecen los grupos beduinos, ¿no es cierto?, que son previos al profeta Mahoma, ¿no es cierto?, en el siglo VII después de Cristo. Los drusos son, podríamos decir, datan del siglo X, el siglo XI después de Cristo. También son pueblos de historia larga y en los cuales confluye mucha historia. Hay que pensar en la relevancia histórica, pero también presente, de la ruta de la seda, ¿no? Hay un historiador, Peter Frankopan, que lo estudia muy bien, entonces nos hace recordar qué es lo que hay ahí finalmente, más allá de todas las divisiones, tanto cronológicas como temáticas, que nosotros hacemos al día de hoy. ¿Por qué lo pienso? Porque el mundo druso es muy particular para estudiarlo, ¿no? Étnicamente, podríamos decir, tan vinculado al mundo árabe. Pienso que ellos dicen, somos drusos, ¿no es cierto? Son muy herméticos, ¿no? Nadie puede hacerse druso y tú puedes renunciar finalmente, pero no puedes volver, y tiene que casarte, se casan entre ellos, ¿no es cierto? Son muy herméticos. Pero a su vez fueron en algún momento muy abiertos a combinar una serie de aspectos religiosos y filosóficos que evidentemente confluían en esa zona, ¿no?, que es la zona de paso, podríamos decir, el gozne que hay entre el Mediterráneo, si tú quieres pensarlo como el mundo occidental, y el mundo del Oriente, ¿no? Entonces tienen elementos propios del Islam, pero tienen elementos propios del cristianismo, del budismo o del hinduismo, ¿no? Entonces, todo esto para decir que evidentemente, si esto es así, y esto tiene 1000 años, ¿no? No nos es fácil explicarlo, más allá de intereses geoestratégicos. Hay petróleo también en la zona del Golán. Hay petróleo, ¿no? Pero claro, no es tan, hay bastante petróleo según se aspecta, pero no es tan fácil explotarlo. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista. Sí, son varias las perspectivas que hay, la historia, por cierto, muy relevante en los terrenos, en las formas, en las relaciones. Tú escuchabas antes de entrar al estudio la justificación o el informe internacional donde se justificaba el primer ministro israelí con respecto al ataque a la Iglesia Sagrada Familia con un error. ¿Eso es creíble o es parte del discurso? Hemos escuchado, yo creo, cada vez que hay ataques, ¿no es cierto?, estos ataques aparentemente quirúrgicos no son tan quirúrgicos, ¿no? Entonces siempre afectan un poco más allá, hacia un lado, hacia otro, lamentablemente, se pierden vidas, sí, claro, ¿no es cierto? Y además, bueno, hay un daño secundario que es a la infraestructura. Y cuando lo digo porque no es solamente un daño económico, sino que también es simbólico. Claro. Destruir iglesias, destruir lugares santos, ¿no? Y ahí abundan, ¿no es cierto?, en esa zona del mundo, claramente. Es parte de los motivos que explican este conflicto milenario. Se torna, como tú dices, un poco creíble, ¿no es cierto? No es demasiado creíble la justificación, ¿no? Está muy bien mapeado el asunto, ¿no? Además, digamos, en Gaza tampoco es que va quedando mucha infraestructura en pie, digamos, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir que es casi visible, ¿no?, lo que está ocurriendo. El tiempo nos dice finalmente si estos son errores,
¿no? que se pagan caro, ¿no es cierto?, o que finalmente permiten cimentar estas victorias, ¿no es cierto? Siempre alguien va a terminar declarándose victorioso de algo, pero bueno, hay otro elemento que complejiza el puzzle. Hay elementos cristianos también que hoy por hoy se mencionan poco, ¿no? Recuerdo un libro muy interesante, Jerusalén, ¿no es cierto?, la ciudad de las tres religiones, los tres monoteísmos, ¿no?, de Idinópolis. Entonces ahí el autor nos vuelve a la idea de que, oiga, bueno, aquí también, recuerdo, están los cristianos. Bueno, los cristianos un poco renunciaron a esa memoria, un poco, producto del descalabro que implicaron las cruzadas, ¿no?, en la Edad Media. Entonces quedó como un espacio de conflicto entre el mundo judío y el mundo islámico, pero en realidad, recordando el problema de Jerusalén, en este caso, que viene a colación, uno dice, bueno, hay más elementos también, y ahora lo vemos con esto de la Iglesia cristiana. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Francisco Ocaranza, analista académico de la Universidad Bernardo Higgins, también contextualizándonos las últimas informaciones internacionales en este conflicto. Muy bien, Francisco, gracias.